Ahora sí, se me cayó el internet como medio segundo. Ya. Entonces, como les decía, nosotros partimos desde la etapa 3 que sería como la última etapa, que es como lo que nosotros siempre hemos hecho en programación dinámica. Y nosotros aquí tenemos el estado, que sería el estado 3 y la decisión de x3. ¿Ya? Si te fijáis acá arriba, cuando estáis en 3 que sería aquí, tenéis solamente, o sea, en verdad sería como, aquí sería como entre medio de los dos caminos, tenéis como los estados que preceden, que serían los variables de estado, que sería el 5 y el 6 y la única decisión que puedo tomar al final es el 7. Entonces nosotros tenemos que poner decisión, las decisiones, el 7, ¿ya? Y en las variables de estado debo poner el 5, el 5 y el 6, ¿sí? Y tenemos que poner el valor óptimo de esa decisión y cuál es la decisión que yo al final escogí en ese, ¿ya? Así que eso, empecemos. Si nos fijamos, al final lo que nosotros tenemos que hacer es como vimos acá abajito, como en una esperanza, tenemos que al final buscar las probabilidades y multiplicar esa probabilidad por el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, desde 5 a 7 tenemos que el tiempo es 9 y que la probabilidad de que haya un choque o que haya un accidente es de 0,1. Entonces, ¿qué tiempo yo sumo? Sumaría al final. En primer lugar, sería 9 por la probabilidad de que no haya un choque, ¿cachai? Entonces, si es 0,1 la probabilidad de que haya un choque, la probabilidad de que no haya un choque sería 0,9, más 18, que sería el tiempo, el doble del tiempo, por la probabilidad de choque, ya que sería 0,1. Y tengo que buscar mi calculadora. O sea, si alguien me ayuda resolviéndolo, bacán, pero... mm, oh, no encuentro mi calculadora. Me dio 9,9. 9,9, parece que es el valor. Sí, eso me dio. Entonces, 9,9. Bueno, por si acaso. Así no la traje. Ya, vamos a confiar. 9,9. Ya. En el caso del 6, es un poco lo mismo. Ya. Voy a calcular. En el caso del 6 es un poco lo mismo. Entonces, en el 6, ¿qué número serían? ¿Qué número le tengo que tendría que poner? Multiplicar. Sería del 6 al... del 6 al 7. ¿Aló? Te escucho súper bajito. 6 por 0,4, sí, súper bien. Exacto, 6 por 0,4 más, y hay que sumar la parte con accidente, eso, 12 por 0,6. ¿Ya? Entonces sería al final el 6 por 0,4 en este caso, sería aquí 6 por 0,4, como dice Viviana, más 12 por 0,6. ¿Ya? Porque en ese caso la probabilidad de accidentes era 0,6 y el tiempo era 6. ¿Ya? Eh, entonces, y ese número te da 0,4 más 12 por 0,6, que te da 9,6. ¿Ya? Pregunta, ¿de dónde salió el 18? Ya. El 18 de aquí salió de acá. Mira. Lo que pasa es que del 5 al 7 yo tengo este tiempo, que sería el tiempo 9 si es que no hay accidente, y la probabilidad de que haya un accidente en este caso es, si te fijáis, chucha, 0,1. ¿Cachai? 0,1 es la probabilidad de que haya un accidente y 9 sería la probabilidad de que, o sea, el tiempo que me demora sin accidente. Es un poco confuso que esté escrito así, igual en todo caso, pero bueno. Y como dijo el enunciado, al final a mí me toma, a mí me toma el doble de tiempo transitar por una calle en donde
en donde hay un accidente, ¿ya? Entonces, cuando hay un accidente, el tiempo que me tomaría en ese caso sería 18, ¿sí? Y su probabilidad sería el 0.1. Entonces sería 18 por 0.1. Más el 9 por el 0.9, que es como el tiempo que me toma que no haya un accidente, más el otro, ¿sí? Así que eso. Y bueno, sigamos. Entonces de aquí entre el 5 no tenemos más cálculos que hacer, entonces ponemos 9,9. Pucha, este otro, 9,9. Y la decisión óptima sería ir al 7. Y en este caso sería 9,6. Y la decisión óptima sería el 7. Ya. Así que eso con la etapa 3. Ahora tenemos que seguir en este caminito, que sería la etapa 2. ¿Ya? Entonces, etapa 2. ¿Todos entendieron lo de la etapa 3? Sí. Sí, ya. En la etapa 2 estoy al final aquí, entonces mis decisiones serían ir al 5 o ir al 6, ¿cachai? Y mis variables de estado serían el 2, el 3 y el 4. Independiente si son factibles o no, porque de repente, por ejemplo, en este caso, si te fijáis, por ejemplo, el 2 no comunica con el 6, ¿cachai? Pero igual lo tengo que poner y ahí en ese caso le pongo que es factible, ¿no? No es como que hay que complicarse mucho. Entonces 5, 6, sería 2, 3, 4. 2, 3 y 4. Voy a poner el F óptimo, F sub 2 óptimo y el X sub 2 óptimo. Ya. Aquí uno pensaría que va a ser complicada la cosa, pero no, vamos a sumar como el siguiente estado, como siempre lo hemos hecho. Entonces, inicialmente para calcular del 2 al 5, si te fijáis, la probabilidad es o sea, el tiempo que me toma de 2 al 5 sería 12, y la probabilidad de que haya un accidente es 0.2. Entonces, lo que yo debo anotar aquí sería 12 por 0.8, que sería la probabilidad de que no haya un accidente, más 24 por la probabilidad de que haya un accidente, sería 0.2. Y a esto le tengo que sumar el tiempo anterior óptimo para el 5, que el tiempo anterior óptimo para el 5 era el 9,9. 9,9. Ya que es el tiempo al final de la siguiente etapa. Y si nosotros hacemos ese cálculo, sería 12 por 0.8 más 24 por 0.2 más 9,9, te da 24,3. ¿Sí? 24,3. Ya, del 2 al 6. Del 2 al 6 no hay un camino disponible, entonces lo que nosotros hacemos es poner infactible. ¿Ya? No nos vamos a complicar. Infactible. Aquí lo más fácil sería poner algo así. ¿Ya? Del 3 al 5. Del 3 al 5, si te fijáis, el final del tiempo que te tomas 8. Oye, eh, Tomás, ¿por qué infactible el del 6? Del 2 al 6, porque si te fijáis, viendo el diagrama, no hay ningún camino que te una del 2 al 6. Ah, ya, ya, ya. ¿Ok? Ya, ya, caché. Por eso aquí es factible ese camino. Del 3 al 5. Del 3 al 5, el tiempo que demora es 8 y la probabilidad es 0.4 de que haya un accidente. Entonces, lo que nosotros ponemos es 8 por 0,6, que sería la probabilidad de que no haya un accidente, más 16 por 0,24, más el tiempo del 5, que sería el 9,9. ¿Ya? Si nosotros hacemos este calculito, sería 8 por 0,6, 16 por 0,4, 9,9, sí, 21,1. ¿Ya? 21,1. Y bueno, y del 4 al 5, como un poco repetitivo, pero del 4 al 5, al final aquí está la probabilidad y el tiempo, que sería 9 el tiempo y 0,2 la probabilidad. Nosotros al final tenemos que poner 9 por 0,8 más 18 por 0,2 más 9,9, que sería el tiempo del 5. ¿Ya? Entonces nosotros aquí sumamos 9 por 0,8
más 18 por 0,2 más 9,9. Espérenme. Y ahora sí, ahora sorry. Entonces nos dio 20,7. Ya, del 3 al 6, si se fijan, el tiempo que me toma sería 7 y la probabilidad 0,6. La probabilidad de que haya un accidente. Entonces aquí tenemos que poner 7 por 0,4, que es la probabilidad de que no haya un accidente, más 14 por 0,6, más el tiempo como óptimo de la etapa siguiente de 6, que sería 9,6. ¿Ya? Más 9,6. Entonces nosotros haciendo esta cosa, nos da que 7 por 0,4 más 14 por 0, por 0,6 más 9,6. Entonces te da 20,8. ¿Todos van entendiendo lo que estamos haciendo, verdad? Sí. ¿Sí? Ya. Chucha, estoy como... Y del 4 al 6 sería 13 y 0,5. Entonces sería en este caso 13 por 0,5. O sea, 0,5 más 26 por 0,5 más el óptimo de 6, que sería 9,6. ¿Ya? Entonces nosotros hacemos esta multiplicación, 13 por 0,5 más 26 por 0,5 más 9,6. Sería 29,1. ¿Ya? 29,1. Entonces, nosotros como estamos minimizando el tiempo, nosotros tenemos que empezar a escoger como tiempos menores. Así que aquí escogemos el 24,3, que sería ir al nodo 5. Aquí escogemos el 20,8, que sería ir al nodo 6. Y aquí escogemos el 20,7, que sería ir al nodo 5. ¿Ya? Eso. Etapa 1. Etapa 1. Entonces, en la etapa 1 tenemos S1, que sería el estado, y X1, que serían las decisiones, en donde al final nosotros estamos aquí parados, estamos parados aquí, entre medio, nosotros tenemos la decisión de ir a 2, 3 y 4, y el único estado que tenemos disponible sería el 1. Así que nosotros vamos a poner 1, que sería 2, 3, 4, el F1 óptimo y la decisión óptima, ¿ya? Así que ya. Del 1 al 2, si te fijáis, el tiempo sería 7 y la probabilidad que haya un choque es 0,3. Así que nosotros vamos a poner eso. Sería como el 7 por 0,7, que la probabilidad que no haya un choque, más 14 por 0,3, por 0,3, más el óptimo del 2, que el óptimo del 2, revisando acá arriba, sería el 24,3. ¿Ya? Entonces nosotros resolviendo esta cosa, tenemos 7 por 0,7 más 14 por 0,3 más 24,3, que te da 33,4. ¿Ya? 33,4. Del 1 al 3. Del 1 al 3, el tiempo sería 8 y la probabilidad de que haya un choque es 0,3. Entonces, vamos a poner 8 por 0,7 más 16 por 0,3 más el tiempo óptimo de 3, que sería 20,8. ¿Ya?
Entonces sería más 20,8. 8 por 0,7 más 16 por 0,3 más 20,8. Que sería 31,2. ¿Ya? 31,2. Y en el último caso, que sería 4, en este caso el tiempo es 5 y la probabilidad que haya un choque sería 0,6. Entonces nosotros al final aquí tenemos que poner que del 1 al 4 es 5 por 0,4 más 10 por 0,6 más el tiempo óptimo del 4, que el tiempo óptimo del 4 es 20,7. Ya, este 20,7 más 20,7, que eso te da 28,7. Ya, entonces el tiempo óptimo es 28,7 y la mejor decisión aquí sería ir al 4. Ya. Así que nosotros nos estaban preguntando cuál era la política óptima a seguir y como el tiempo. Entonces la política óptima sería ir desde el 1, ir al 4, del 4 ir al 5 y del 5 ir al 7. ¿Ya? Y el tiempo esperado sería el tiempo este, que es 28,7. El tiempo esperado es igual a 28,7. ¿Ya? ¿Todos entendieron este ejercicio? Disculpa, Sí. ¿este ejercicio se puede hacer como eh, determinista estocástica? Es que como que igual multiplica las probabilidades, como que me O enredo un poco. sea, de hecho, es determinista estocástica. Ah, y lo plantean de tal forma que no quede estocástica, ¿o no? Es que lo plantearon de una manera, y que al final lo que pasa es que estocástica no es como que uno lo plantee de una manera u otra, ¿cachai? Porque hay como que haciendo ejercicio te das cuenta que hay ejercicios en donde lo que te cambia, en donde las probabilidades, por ejemplo, están en la variable estado, hay probabilidades en donde está la función de recursividad de beneficios, ¿cachai? Como que está en Claro. distintos lugares la probabilidad. Entonces, al final, ¿cuándo se vuelve estocástica? Cuando hay una probabilidad de por medio, ¿cachai? Ah, vale. Ahí es Ya, como y lo que cuando se vuelve dijiste justo estocástica. eso, que ¿Mm? por ejemplo, ya me dijiste cuando está en el estado. Cuando está en el estado siempre se suele ocupar la esperanza en la función objetivo. En este caso hicimos eso. Claro, ¿Cachai? En este pero caso estaba en ahora el lo estado. hicimos, no, ahora se supone que estaba en la recursividad de la Ah, probabilidad. sí, sorry, está en la recursividad. Pero cuando está Y en por eso se el, ocupa, no se ocupa esperanza. cuando está en la recursividad, al final si te fijas, igual como que también usamos la esperanza. Claro. Porque nosotros teníamos el tiempo y multiplicamos por la probabilidad, y después era como la siguiente probabilidad, ¿cachai? Como la probabilidad entera. Al final, si tú sumáis las dos probabilidades, estas dos probabilidades te dan uno. ¿Sí? Entonces, como que igual te da la idea de que Sí. una esperanza, y ahí tenéis como aparte los números que acompañan. Entonces, al final sí una esperanza. Ah, vale. Y por eso no se ocupa de nuevo después la esperanza, porque como que ya estaba planteado así. Sí, como que ya de por sí estaba planteado el ejercicio así. Sí, podría decirse. Ah, ya vale. Mm, ya, ¿todo bien? Tomás, entonces en la función objetivo tenemos la esperanza, ¿o no? Aquí en este caso estaba en la función, no en la función objetivo como tal, o sea, sí, ¿no? Porque estaba en la función de beneficio, pero sí, prácticamente está en las dos Ah, igual. ya, ya, vale, vale. Gracias, gracias. Ya. Eso. Ya, voy a continuar, si es que no hay más preguntas. Eh, Aquí está. Modifique la formulación del problema presentado de modo que que el objetivo ahora sea maximizar la probabilidad de no encontrarse con accidentes. Uno más en la ruta. No resuelve el modelo. Ya. Aquí solamente tenemos que plantearlo y tenemos que hacer el cambio en modelo, pero el cambio en modelo aquí es bien particular. ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué cambios podríamos hacerle? Ya, ahora ya, lo que tenemos que buscar es que
Entonces, sería maximizar la probabilidad de no encontrarse con un accidente. Ya no es como minimizar el tiempo, es maximizar la probabilidad de no encontrarse con un accidente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar acá? En vez de un min poner un max. En vez de un min, poner un max. ¿Ya? Sí, por ejemplo. Entonces, aquí lo primero que sería en la función objetivo, en donde el f de i óptimo para s de i sería poner un max. F de i por s de i por x. Ya totalmente de acuerdo. Para todo ahí. ¿Qué más tenemos que hacer? Creo que cambiar la función de recursividad de beneficio parece. Sí, eso es algo que tenemos que hacer. ¿Y cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo se le ocurre cambiarlo aquí? Ahí está toda la particularidad. El presente por el futuro. El presente por el futuro. Buena. ¿Todos ven por qué sería el presente, la probabilidad del presente por el futuro? No, ¿No? Ya. Al final, lo que yo tengo que hacer es maximizar la probabilidad de no encontrarme con un accidente. ¿Ya? Y para esto me voy a hacer como el típico ejemplo que ustedes vieron, está puesto en probabilidades, que en verdad es muy, muy típico, que al final lo que yo tengo que ver es, por ejemplo, si es que nosotros estamos hablando de una moneda, ¿cachai? Si es que me dicen como, ya, tengo que buscar la probabilidad de que la moneda siempre me dé cara, ¿cachai? Siendo que el cara sería como esta moneda negra, ¿cachai? Y yo tengo como tres monedas. Entonces, la probabilidad de que siempre me dé cara sería la probabilidad de que me dé cara inicialmente por la probabilidad de que me dé cara en la siguiente por la probabilidad de que me dé cara en la siguiente, ¿cachai? Entonces aquí la probabilidad de no encontrarme con un accidente sería la probabilidad de no encontrarme con un accidente en un estado, después la probabilidad de no encontrarme con un accidente en el siguiente estado y la probabilidad de no encontrarme con un accidente en el siguiente estado. ¿Cachai? ¿Lo ven ahí mejor? O sea, se multiplican todas las probabilidades que no son accidentes en cada etapa. Exacto. Se multiplican todas las probabilidades que no son accidentes en cada etapa. Ah, Porque nosotros ya. estamos buscando la probabilidad de que no haya, o sea, estamos buscando que no haya un accidente. Entonces, para maximizar la probabilidad, tenemos que al final, en principio, buscar esa probabilidad y luego meterla aquí en esta función y maximizarla. ¿Sí? ¿Todos Sí, sí, entendieron sí, eso? sí. De verdad necesito que entiendan esa cuestión porque si el Guido me lo pidió que le mostrara un ejercicio en específico de esto es porque en volada le entra. ¿Sí? Onda, a mí, de hecho, me acuerdo que cuando yo tuve esta prueba, que esta fue mi prueba, de hecho, el Guido nos cateteó caleta el día anterior de que nosotros aprendiéramos este tipo de ejercicio porque tal vez entraba y al final entró, pues, ¿cómo lo ven? Entonces, de verdad necesito que entiendan esto. ¿Lo entendieron? sí, sí. Sí, ya. Función de beneficio. Entonces, aquí nosotros tenemos esto. PSDI, que va a ser de XI, de XI. Y si nosotros nos fijamos, nosotros nos dan la probabilidad de que haya un accidente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es 1 menos esa probabilidad. 1 menos esa probabilidad de SDI, de XDI. Ya. Y es como lo que dijo, no recuerdo quién lo dijo, creo que fue Chris, no sé quién, que tenemos que multiplicar el futuro. Ya, la probabilidad del futuro. SDI más 1. Y esto es para todo I. Ya, para todo I. Oye, Tomás, eso sí no entendí porque es uno menos P. Eso es lo que no entendí. ¿Por qué es 1 menos P? Porque P, Sí. lo que pasa es que P, el P que nos dan ellos, si te fijáis, es la probabilidad de que haya un accidente. ¿Cachai? Aquí está. Este P. Es la probabilidad de que exista un accidente en la calle. Entonces, como nosotros estamos buscando maximizar la probabilidad de que no haya un accidente, es 1 menos esa probabilidad. Ah, para que nos quede la probabilidad de que no haya accidente. Exacto. Ah, ya, ya. Chachán. Eso. Así que eso. Y ahora tenemos, ¿qué también nos falta? Nos falta como una condición de borde, que, que la condición de borde
es como inicialmente cuál es la probabilidad y que debería ser, como estamos hablando, multiplicando. La condición de borde al final que la probabilidad con la cual nosotros vamos a empezar a multiplicar, que sería como la primera de todas, como el FI más 1, que sería en la etapa 4, que es la última, debe ser 1. Ya, cosa de que cuando nosotros multipliquemos no partamos con un 0 y nos dé todo el rato 0. Como el 1 es como al final el neutro multiplicativo, tenéis que poner el 1 para la multiplicación, en este caso para que no te dé 0. Eso. ¿Cómo cacho eso? Eso es como mi duda, porque igual he hecho ejercicios, pero no cacho porque a veces ponen 1 o 0, es como mi duda. Ya. Al final depende de qué es lo que buscáis hacer. Por ejemplo, en este caso, nosotros buscamos partir con el neutro multiplicativo. ¿Sabéis que el neutro multiplicativo es el 1? En el caso anterior, por ejemplo, si en este caso no fuera con probabilidades, y aquí en vez de una multiplicación fuera una suma, y nosotros buscáramos el neutro aditivo, tendríamos que poner 0. ¿Sí? Pero todo depende al final del contexto. Es una cuestión súper como rara, pero todo depende del contexto nomás. O sea, si no hubiera yo como la multiplicación, sería como un 0 porque así no se me... Llegaría como a lo que quiero, ¿no? Sí, Más o pues, menos. llegaría como que tendría el resultado súper limpio, ¿cachai? Tendría como el Ah, resultado solamente con lo que tú estás haciendo. ¿Cachai? En este caso, si es que yo pongo el 1, no me va a multiplicar entre puros 0, ¿cachai? Entonces me va a quedar como el resultado súper limpio. Si pongo un 2, por ejemplo, en el 2 como que me quedaría como todo multiplicado por 2, ¿cachai? Entonces, y en sí. cambio si pongo un 1, me va a quedar justo las probabilidades de lo que yo busco. Ah, ok, ok, ok. Ya entendí. ¿Podría explicarlo o no? Sí, obvio que podría explicarlo. Que al final las condiciones de borde, cuándo es 1, cuándo es 0 y cuándo es distintos números, todo depende un poco del contexto, ¿ya? En este caso nosotros estamos buscando un neutro con el cual nosotros podamos empezar. Como nosotros empezamos desde el último hacia el primero, nosotros tenemos que al final para empezar es poner la condición de borde. Entonces, como para empezar tendría que ir en el último de todas las etapas, que sería la F4. Y como nosotros estamos multiplicando puras probabilidades, debemos poner el 1, en este caso, porque al final el 1 es como es tan neutro, ¿cachai? Que no te va a afectar en nada. Entonces, si ponís como, por ejemplo, no sé, por la primera probabilidad es 0.4 y lo multiplicáis por 1, te va a quedar al tiro como las probabilidades te van a quedar al tiro en 0.4. En cambio, si ponís, por ejemplo, un 0, te va a quedar en 0, porque 0 por 0.4 te da el 0. Entonces, al final todo depende de eso como el contexto, ¿cachai? Anda, si O esto sea, fuera esa como... Dime. sería como la probabilidad con la que termino, ¿tú podrías decir? O con la que empiezo. En este caso, cuando tú lo resolvís con programación dinámica, es como la de la última sería con la cual tú empezáis, ¿cachai? Con la cual tú empezáis a resolver, Ah, ya, porque porque sería como empezaría con la el que 100%, ¿o no? empezáis con el 100%, exacto. Entonces, y termináis con una cierta probabilidad al resolverlo, Ah, ya, ya. ¿cachai? En cambio, Ahí sí, pero caché. ese es desde nuestro punto de vista, ¿cachai? De que nosotros estamos resolviendo este problema, porque... Por ejemplo, no sé si se acuerdan en optimización, que en optimización tú lo hacías desde el punto de vista de la persona. Entonces tú lo resolvíais desde aquí para allá. ¿Cachai? No lo resolvíais de acá para allá. Entonces, en ese segundo caso, que es como nosotros lo veíamos en optimización, sería como partir el 1 sería desde el 1. ¿Cachai? Pero nosotros, como lo estamos viendo desde el punto de vista de nosotros, que somos los que estamos resolviendo con este mecanismo en específico, que es, no me acuerdo creo que era el de Bellman, la condición inicial tiene que ir en el último. ¿Cachai? Porque es el último que nosotros empezamos a resolver. Ya, ya caché. Ya. Eh, C. Considere que Juan ha resuelto el modelo de B y ha determinado que la ruta óptima para ese modelo es 1, 2, 5, 7. Determine para cada una la ruta al obtener el tiempo esperado que demorará Juan y la probabilidad de no encontrar accidentes. Analice la situación, realice una comparación entre las rutas y escriba una recomendación para Juan. Ya la recomendación para Juan no la vamos a escribir porque me da mucha lata. La vamos a comentar nomás. Así que eso. Vamos a poner la de A, que la de A nosotros encontramos que era al final esto, y el tiempo esperado era esto. Copiar, pegar, ya. Era eso. En la segunda ruta, que sería la ruta de C, que sería la ruta de B, es 1,
1, 2, 5, 7. El tiempo esperado. El tiempo esperado sería a partir del 7 y del 5. Que aquí vamos a ir haciendo la multiplicación para atrás. Sería del 7 al 5, entonces sería este 9 por 0.9, sería 9 por 0.9 más 18 por 0.1 más, ¿qué números? Del 5 después al 2, ¿ya? Después al 2, que sería el 12, entonces sería 12 por 0.8 por 0.8 más 24 por 0.2, y luego es el 1, y aquí está el 1, que sería más 7 por 0.7 más 14 por 0.3, que eso al final te da 33,4 minutos. ¿Ya? 33,4 minutos. Oye, ¿Ya? Tomás, por ejemplo, Dime. si la vez hubiésemos hecho la tabla, ahí tuviésemos que elegir los valores más grandes, ¿no? Si hubiésemos hecho la tabla como la tabla que hicimos antes, Sí, porque como no, estamos maximizando, ¿o no? no, no, no. No, porque al final esta tabla está hecha para, esta tabla y este mecanismo de aquí, lo hicimos en torno a buscar el tiempo mínimo, ¿cachai? Y la segunda tabla está hecha para buscar la probabilidad de no encontrar accidentes, ¿cachai? Son como cosas distintas las que estaban buscando. Entonces, puta, aquí justo se dio la casualidad de que era el máximo, ¿cachai? Pero es como solamente una casualidad, ¿cachai? No es como que te tengáis que fijar en eso para generalizarlo para todo. Ah, ya, ya. Entonces, sí, eso. Y la señora pregunta, ¿los valores del futuro se suman? ¿No se suman? En este caso, es que en este caso nosotros no resolvimos con el mecanismo, ¿ya? Yo no resolví con el mecanismo, lo voy a anotar igual, sé que porque a lo mejor no quedó muy claro. Lo que hice fue como ya teníamos el camino hecho, simplemente partí del último y empecé a sumar las probabilidades. ¿Cachai? Empecé a sumar las probabilidades por el tiempo. Podría haber partido hacerlo al revés en este caso, porque como no estamos haciendo un mecanismo de Bellman, sino que lo estamos haciendo como muy como se hacía en Opti, podía hacerlo sin como partir de futuro y toda la cuestión. Pero, puta, lo que hice fue 9 por 0.9 más 18 por 0.1, ya que era como ya del 5 al 7. Después iba del 2 al 5, entonces era 12 por 0.8 más el 24 por 0.2, y luego era el 7 por 0.7 más 14 por 0.3. Entonces al final como sí sumé el futuro, porque como que me iba de así todo el rato, y iba sumando como el futuro y el futuro. Y entonces como que sí, es que al final no sumáis como solamente el futuro, tenéis que sumar todo nomás, ¿sí? Así que eso, porque no estamos haciendo como el mecanismo de Melman del ejercicio A, o sea, de la etapa A. Toma, en este caso lo hicimos del 1 al 2 al 5 al 7 porque no estamos tomando en cuenta los accidentes, ¿o no? 1 al 2 al 5 al 7. O sea, el En, tiempo que nos vamos a demorar en eso sí, o porque estamos maximizando. en este caso, es que esta es una ruta que encontró como el mismo ejercicio, ¿cachai? Como que encontró el tipo de maximizando la otra cuestión de la probabilidad de no encontrarse accidentes. Entonces, como que nosotros no Ah, lo hicimos como con el mecanismo de Bellman. Como que nosotros simplemente tenemos que ver en el diagrama aquí, este diagrama, como las probabilidades y los tiempos que se demoraron, ¿cachai? y ver cómo es la probabilidad mayor de que no haya accidente. La probabilidad mayor de que no haya accidente, eso sería como en el caso de que tú te pidan resolver el ejercicio, ¿cachai? Que te pidan a ti sacar como resolver maximizar esta cuestión, maximizar esta cochinada acá, ¿cachai? Que te pidan maximizar la cosa cochinada ahí tendríais que hacerlo con la tablita, ¿cachai? Como maximizando esa probabilidad y todo. Pero como no nos Ah, piden ok. eso, nosotros no Lo hacemos eso. hicimos como al Nosotros ojo. simplemente, es como que ni siquiera al ojo, porque nos dieron el camino, entonces nosotros simplemente lo que hicimos fue multiplicar estos tiempos por las probabilidades, ¿cachai? Que igual le tenéis que sumar la probabilidad, porque igual es un valor esperado, un tiempo esperado.
igual le tenéis que multiplicar, por ejemplo, el 7 en este caso, sería el 7 por el 0.7 más el 14 por 0.3. ¿Cachai? Como que igual le tenéis que sumar esta segunda parte que es la probabilidad de que haya un accidente, pero tú no estáis seguros si es que va a haber o no va a haber accidente. Entonces, igual le tenéis que sumarlo como un tiempo esperado en este caso. Ah, ok, ok, ok. Es que ¿Cachai? igual no había visto como el ejercicio que salía el 1, el 2, el 5, el 7. O sea, No, pero ahí caché, ahí caché. ya, buena, fino. Gracias. Entonces, para seguir, ¿y qué nos piden? Ah, y nos piden también la probabilidad de no encontrar accidente. Entonces, la probabilidad de no encontrar accidente en el caso de A, que es 1, 4, 5, 7, ya, a ver aquí, 1, 4, 5 y 7, sorry, mi letra es muy mala. Aquí, como nosotros estamos buscando la probabilidad, simplemente vamos multiplicando, tal como dijimos delante, las probabilidades. ¿Cachai? Aquí es como un poco de nuevo lo mismo que hicimos delante. Entonces sería, esta es la probabilidad de que haya un accidente, entonces aquí tendría que multiplicar un 0.4. Esta es la probabilidad de que haya un accidente. Esa de ahí es la probabilidad de que haya un accidente, pero de todas maneras 0.5. Y... Ah, no, me equivoqué. Aquí está, es esta. Entonces sería por el 0.8. Y luego es del 5 al 7, que está la probabilidad de que haya un accidente, entonces la probabilidad que yo tendría que multiplicar es 0,9. ¿Cachai? Entonces, y en este caso, la probabilidad multiplicando todos esos números, que sería el 0.4 por el 0.8 por el 0.9, te da que la probabilidad es 0,288. ¿Cachai? Y en el caso del enunciado, en el, en el enunciado, la ruta era 1, 2, 5 y 7. Y aquí lo que tengo que hacer es de nuevo un poco lo mismo. Entonces sería esta probabilidad, que es 0.7, que la de no encontrarme un accidente. Del 2 al 5, que la probabilidad de no encontrarme un accidente es... Ay, que ya. 0,8. Y del 5 al 7, que la probabilidad de nuevo es 0,9. Entonces sería 0.7 por 0.8 por 0.9. Y esta probabilidad te da... La probabilidad al final te da 0,504. ¿Ya? ¡Chanán! Eso. ¿Entendieron la parte de las probabilidades? Sí. Sí, ya. La probabilidad sería 0,504 y la probabilidad aquí era 0,288. 0,288. ¿Ya? Eso. Entonces, con estas dos cosas tenemos que hacer una comparación entre las dos rutas y escribir una recomendación. ¿Qué recomendación creerían ustedes que deberíamos darle? Viendo como las probabilidades y los tiempos esperados. Por la segunda, ¿no? Por la segunda. ¿Por qué recomendaría la segunda? En verdad esto es como súper subjetivo, así que están como todas las respuestas buenas. Al final mucho de esto depende mucho de la justificación que tú dis. O sea, la probabilidad más alta que me dio en ese caso, 0,54. Sí, pues la probabilidad y es mucho más alta, de hecho. Sí. Entonces sí, pues si te quería ir por el caso de eso, de encontrarte accidente, como que sí, la recomendación sería ir a tomarte la parte B. Pero el tiempo es mayor, ¿sí? Entonces en un caso de que queráis argumentarlo del tiempo, tú dirías que sí, como no, yo recomiendo A, ¿cachai? Porque el tiempo es menor. Me puedo encontrar un accidente y todo, pero puta, el tiempo es menor. Entonces, eso en verdad es. Al final esa parte depende mucho de la justificación, no más que. Son las 7:18.
Chale. Yo las preparé demasiado, Iván, igual. Eh, ya. Considere ahora que Juan tiene 30 minutos para llegar a su casa porque va a empezar la transmisión del partido de fútbol donde Chile se juega la clasificación al Mundial de Qatar. Oh, qué triste. Y no se quiere perder ni un minuto. Modifique la formulación del modelo presentado a nada, de modo que el objetivo sea maximizar la probabilidad de llegar a su casa antes de que empiece la transmisión. Ya. Aquí, ¿qué tendría que hacerle? Aquí hay que hacer mucho. Aquí sí que hay que hacer mucho. Y tengo que cargar el computador. Piensen qué podríamos hacer y me avisen. Porque aquí hay que hacer demasiado. Escucha. Ya. ¿Pensaron en alguna manera de cómo podríamos partir? No, no se me ocurre. No. Ya. Mm, En primer lugar, lo que nosotros estamos buscando ahora es maximizar la probabilidad de que llegara a nuestra casa antes de que empiece la transmisión. ¿Ya? Y nosotros tenemos un tiempo límite. Entonces, como nosotros tenemos un tiempo límite, nosotros ahora tenemos como otra variable de estado, que sería como el tiempo que nosotros llevamos como acumulado, ¿cachai? Como el tiempo que nosotros llevamos de una etapa a otra. Entonces, ¿por qué? Porque, puta, no nos podemos pasar de ese tiempo. Y eso, en verdad. Dime, José, ¿qué pasó? Tengo una pregunta, y no podemos hacer como una variable que, como decisión, que dice si llega a tiempo uno, si no llega a cero. Si llega a tiempo uno, si no llega cero. No se puede hacer así, Eh, o tiene que sí o es sí llegar. que al final, si llega a tiempo o no llega a tiempo, no es como una decisión como tal. Tu decisión al final, es que la variable decisión es eso, es como al final tan solo una decisión. Entonces, tu única decisión que tú puedes tomar es como si vaya a tomar ese nodo o no vaya a tomar ese nodo. ¿Cachai? Entonces, si llega a tiempo o no llega a tiempo, no corresponde tanto a una decisión, sino que corresponde más como a una condición de borde, ¿cachai? Porque es Ah, como, ya, ya. es como que yo llego al final, por ejemplo, llego a la etapa 4 y digo como, oh, tengo que evaluar mi nuevo variable de estado y decir como, ¿llegué a tiempo o no llegué a tiempo? ¿Cachai? Sí, sí, sí. Y aquí la persona quiere llegar a tiempo sí o sí. Quiere llegar a tiempo sí o sí. Entonces, yo al final tengo que llegar a la última etapa y decir, y ahí tengo que decir como, tengo que preguntarme, ¿llegué realmente a tiempo o no llegué realmente a tiempo? Y eso se hace evaluando como, ¿cachai? Si es que el tiempo que yo llevé acumulado, ¿cachai? Sí, ahora caché. Entonces, por eso la variable de estado, ¿cachai? Eso es lo otro. La prueba, limítense siempre las variables de decisiones a limitarla solamente a decisiones. Pregúntense, por ejemplo, ¿realmente lo que estoy planteando es como una variable de decisión o es más una variable de estado? Porque a mí en verdad me ha pasado muchas veces eso de como que al final estaba planteando una variable de decisión y era una variable de estado, ¿cachai? O de repente también me pasó el otro día, caché que alguien me preguntó una cuestión que era una restricción y en verdad era como parte de la función objetivo. Entonces tienen que como fijarse mucho ahí lo que van poniendo porque de repente como que les pueden cambiar el ejercicio entero a esa cuestión y no es la idea que nos vaya mal. Así que eso. Bueno, vamos a poner I sub I, que sería el tiempo acumulado, eh,
que llevo al inicio, la variable estado siempre la tienen que poner al inicio de la etapa, al inicio de la etapa ahí, ¿ya? ¿Se puede poner el tiempo disponible igual? Tiempo disponible, como el tiempo que te queda, Sí, podría ponerlo, ¿cachai? Podría poner como el tiempo disponible, pero ahí tendríais que poner como todo lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante, ¿cachai? Con el tiempo acumulado que llevamos, tendréis que hacerlo al revés, ¿cachai? Tendréis que como ya. plantearlo de, al final, si es que tú te querés ir por esa bola, tendréis que ponerlo todo al revés. Y es como, y el final, en verdad no sé cómo al final, cómo terminaría, tampoco sé cómo plantearía el final y cómo lo entraría un poco las funciones de recursividad. Porque las funciones de recursividad y las reglas de transformación en este ejercicio como tal, ¿cachai? Aquí, están como todas hechas en función del tiempo que yo voy acumulando, si te fijas. Entonces, como que no sabría cómo hacerlo en ese caso. No, de hecho. Pero sí, se puede, si es que buscáis, al final, si encontráis la manera, podía hacerlo. ¿Cachai? Onda, Es no como más desde complicado. eh, es más complicado en este caso, ¿cachai? Pero sí, eso es lo importante es que si es que para ti no es más complicado y si es que tú realmente sabes mejor plantearlo de esa manera, plantearlo de esa manera, ¿cachai? Tenéis como total libertad de acción en la prueba de eso. Ya. ¿Cachai? Mientras lo hagáis bien y mientras lleguéis a los mismos resultados, tenéis como toda la libertad del mundo de hacerlo. ¿Ya? Ya caché. Entonces, ya. Y ahora que definimos una nueva variable de estado, como siempre que hay una variable de estado, tiene que haber acompañándola una regla de transformación. ¿Ya? Regla de transformación. ¿Ya? Y la regla de transformación es al final que el i en i más 1, ¿qué valores puede tomar? ¿Puede tomar solamente un valor o puede tomar dos valores? Uno, ¿no? Uno, ¿cuál sería ese valor? O sea, yo lo pensé como en la forma de que le tendría que sumar la variable t que me cuesta ir de un nodo a un nodo. Ahí acumularía tiempo. ¿Qué acumula es similar? Sí, pues, tenéis que al final, como que al final está planteado de manera de que sea sumando este tiempo. Chucha, Sí. ese tiempo. Pero ¿es solamente un tiempo? Ah, no, son. O sea, está el tiempo que hay accidente también. Exacto. Tenéis también el tiempo que hay en accidente. Entonces, aquí es cuando lo van a ver más como estocástico el ejercicio, porque aquí está la regla de transformación, está la regla de transformación, la probabilidad. Entonces, si te fijas, tenía inicialmente el tiempo, ¿cachai? Que este sería el T es el tiempo de S de I, de X de Y, ¿cachai? Va a ser este tiempo si es que no hay un accidente, ¿ya? Con probabilidad, con... Esta está... ¿cuál era la probabilidad esta? El pera si es que había un accidente. Entonces, si es que no hay un accidente, sería con P igual 1 menos P de S de I de X de Y. ¿Ya? O sea, si es que no hay un accidente, me voy a demorar el tiempo que me sale ahí. ¿Cachai? Que en este caso sería como, en la primera de todas, sería el 7. ¿Cachai? Por ejemplo, en este caso sería el 7 y la probabilidad que tendría que cumplirse sería como 1 menos 0.3, que sería el 0.7. ¿Ya? ¿Y cuál otro valor más puede tomar? Que hay accidente, ¿no? Si hay accidente. Entonces, ¿qué valores serían esos si es que hay accidente? Sería el I sub I menos la probabilidad de que haya accidente, ¿no? I sub I, pero la probabilidad va acá a la derecha.
¿cachai? Entonces aquí O tienes que sea, menos sumarle, P, ¿o no? tienes que sumarle el Más tiempo 2t. más Más 2t, 2T. exacto, de SDI, de XDI, y luego le sumáis, luego le ponéis la probabilidad del P, ¿cachai? Con la probabilidad de que haya un accidente, con P igual a probabilidad de que haya un accidente, que es SDI, XI. Que al final, como dijiste tú, es la probabilidad de arriba, y esta probabilidad de arriba como uno menos esa probabilidad. Eso. ¿Qué más nos queda? Ah, nos queda la función de recursividad, la función de beneficio. Función. Oye, la media baja este ejercicio. La función de beneficio. Oye, eso es lo otro. Que en verdad estudian, mecanicen harto estos ejercicios. Tratan de mecanizarlos porque no sé cuánto era el tiempo en esta prueba. A ver, voy a revisar. El tiempo que les daban en esta prueba era. No dice. No dice. Siempre son como 210 2 horas. minutos. Sí, son como que siempre como 2 horas, ¿cachai? Y nosotros ya llevamos como 1 hora 10 solamente en este ejercicio. Pero, o sea, igual vamos súper lento, ¿cachai? Porque entre las preguntas y todo, como que uno igual va más lento, pero para que, para que tengan ojo con eso del tiempo, porque es como un poco como el proceso, que uno no se da ni cuenta y se está comiendo toda la hora, ¿cachai? Entonces, como que traten de mecanizar el ejercicio y, puta, tomen el consejo del guío, que no sé si los dijo ustedes, pero el consejo del guío era como, bueno, estudiar calidad y vomitar la materia. ¿Sí? Vomitar, vomitar, vomitar. Eso. Función de beneficio. Entonces, la función de beneficios, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo podría plantear yo la función de beneficio? Bueno, claramente la función de beneficio, que es el SDI, ahora del XI, y tengo que sumarle la siguiente etapa, o sea, la siguiente estado. ¿Y cómo yo podría plantearla? Y, o sea, según yo deberían haber dos maneras, ¿o no? En el caso de que sea con accidente y sin accidente. Sí, hay una, exacto, hay una con accidente y sin accidente, y como esta cuestión un poco como también la esperanza, como que tenéis que sumar las dos, ¿sí? Tenéis que sumar con y sin accidente, que es como lo que hicimos delante, como lo que hicimos en la parte A. Entonces, enfoquémonos primero en la probabilidad en cuando no hay accidente. ¿Qué tengo que poner cuando no hay accidente? Y uno más temo, ¿no? Y uno sería, bueno, eso O sería sea, la I de I siguiente. más, no sé, pero igual pondría I de I, más no sé, es que Y, pondría como el I de I más uno, como el anterior, pero como que no se me ocurre mucho así. mm, Es que como son dos me enredo, porque si fuera uno, pondría solamente uno ahí y no sé cómo poner los dos, con accidente y sin accidente. mira, aquí en la parte A, cuando él tuvo que poner eso, él lo que hizo fue sumarla. ¿Sí? Sumó la parte con accidente, o sea, sin accidente, y sumó la parte, la segunda parte con el accidente. ¿Sí? Aquí, con el accidente. Y al final como que la sumó, ¿cachai? Pero puso las dos probabilidades en un lado y en el otro lado. Entonces, nosotros como que igual deberíamos hacer algo de ese estilo. ¿Cachai? Deberíamos, en primer lugar, tenemos Clarence de que tenemos que poner esto, 1 menos la probabilidad, 1 menos la probabilidad de SDI, XI, que sería como la probabilidad, esto sería al final la probabilidad de que no haya un accidente. ¿Ya? La probabilidad de que no haya un accidente. Pero ¿por qué yo debería multiplicar esta probabilidad? ¿Por qué cosa? Por el Por primero, ¿no? la, ¿Cómo? según yo lo utilizaría por el I subido, ¿no? Por El el I futuro. sub I. Ya, mira. No podría ser el I sub I,
¿cachai? Porque el I sub I es el tiempo acumulado, ¿cachai? Pero me refiero O sea, al más uno, ¿no? Al más uno. Así no, como sería el tiene I sub dos. I más T por ese I, ¿o no? Eso le multiplicáis, que no es de accidente. I sub I más T. Sí, sería como algo así de ese estilo. Sería como, es que sería al final el T, como un poco de nuevo el T. Eh, oh, quedé con la duda. Rígido. Pero si nosotros. Bastante sería la probabilidad, Sería la probabilidad. porque no estábamos minimizando tiempo, sino que probabilidad. Maximizar la probabilidad. Exacto, maximizando la probabilidad de llegar a la casa. Entonces, lo que nosotros hacemos. Oh, brigio. Es. Exacto. Y esta es la probabilidad de que no haya un accidente. Entonces, el. Nosotros tenemos que dejar todo como una probabilidad. Exacto. Sí, perfecto. Entonces, en la siguiente etapa. Oh, espérate. O en qué en blanco. Creo que. Creo que aquí tenemos que multiplicar directamente como el siguiente, que sería como al final la probabilidad de no encontrarte un accidente por el tiempo. Mm, Bueno, en esta parte queda en blanco. Y tampoco sé cómo lo hice en esa parte. Bueno, no me acuerdo cómo lo hice el 2010 el 2021. Porque sí, aquí como tenemos que multiplicar una probabilidad. Creo que era del S, de I más 1, creo que era más. eh, el I es I por, no sé, creo que por la probabilidad de que haya accidente, ¿o no? El I, es que el I al final es el tiempo que yo llevo acumulado. ¿Cachai? Mm. Entonces como que el tiempo que yo llevo acumulado como que no me calza mucho con estas probabilidades de acá, ¿sí? Sino que al final el T es el que tiene esta probabilidad aquí, ¿cachai? El T de aquí. Sí, pero ahí solamente cambiaría en ese caso el I, pues en vez de poner el F de I más 1, le podríamos poner el F de I más 1 de S sub I, Ya, coma el I, yo pondría el I más 1, pero en el caso de que hay un accidente, bueno. en el caso de que, bueno, que como estamos viendo que no hay un accidente, tenemos que ponerle como el caso de que de que no habría accidente. Sí, sería algo de ese Entonces estilo, de hecho. pondríamos el Sí, primero. sí, sería como tú dijiste, de hecho. Sería el SDI más uno, coma Sí, porque como estamos trabajando en probabilidad, yo creo que debería ser así. SDI más uno, coma XDI más uno. Sí, de hecho, toda la razón. Sí, ahí está, de hecho. A ver, voy a revisar la pautita. De hecho, es eso. Solamente que aquí no va el I más uno, sino que va el I no va. Pero sí, era eso como tú estás diciendo. Porque aquí tú estás comiéndote solamente la probabilidad. Buena. ¿Quién lo dijo? Yo es que ¿Oh? lo pensé como si fuera uno, porque siempre cuando lo pienso uno le ponemos I C de I más uno más I más uno. Digo, como I más Ah, uno, sí, po. entonces dije, ah, ya, entonces ponemos el de arriba. Sí, po, buena. No, bueno, buenísimo. De hecho, eso era. Y al final en lo God. otro, God. Y en lo otro era. El otro al final es como ponerlo al revés, ¿no? ¿Cachai? La probabilidad de S de I, X I por el F de I más uno de S de I más uno, el I sub I más 2T
DSI, XY. ¿Ya? Que al final luego ponerle como la probabilidad de que haya de que sea el doble del tiempo. Pero Godines, porque te salió terrible bien. Bueno, esa es la función de beneficio. Finalmente, por ejemplo, cada cosa significa, a ver, lo primero es la probabilidad de que no ocurra un accidente por Sí, por el óptimo del futuro, por en el el caso de óptimo, que lo que pasó actualmente. por el óptimo del futuro, exacto. Sí, Porque el futuro no significa como la probabilidad de que no ocurra un accidente en el futuro, sino que el óptimo nomás del futuro, sí, pues, considerando la situación actual. exacto. Al final el futuro es como la probabilidad de que yo llegue o no llegue a mi casa antes de que empiece la transmisión. ¿Cachai? Entonces, si yo llego en el futuro, como que en el futuro, si es que yo llego, esa probabilidad sería 1, y si es que yo no llego, esa probabilidad sería 0. ¿Cachai? Entonces, eso, ¿no? O sea, si llego una se va a anular. Onda, si llego, se anula la de abajo, que no haya accidente, ¿no? Más o Sí, menos. pues, se empezaría como a anular, si es que no llega ahí. Sí, y ahí me da cero. En cambio, Y si no, me daría toda la probabilidad de que uno, porque sí, llegué. Ah, ok, ok. Gracias. buena, buena. Tomás, ¿podrías explicar lo de arriba de nuevo, porfa, lo del f de I más 1? Que no lo entendí. Lo de acá del FI más 1, Sí, eso mismo. sí, es que es un poco denso, en verdad, porque de hecho a mí también me cuesta mucho entenderlo, porque no estáis hablando como de un tiempo en este caso, sino que estáis hablando de una probabilidad. Y como estáis hablando de una probabilidad, tenéis que empezar a multiplicar probabilidades y la probabilidad al final de como si llegáis a casa o no llegáis a casa a tiempo, ¿cachai? Y toda esa cuestión. Entonces, en primer lugar, tú lo que haces es esta probabilidad, que sería la probabilidad de no, o sea, la probabilidad de que no haya un accidente, por la siguiente etapa, en donde en la siguiente etapa no hayan accidentes, ¿cachai? Más la probabilidad de que haya accidentes por en la siguiente etapa que sí hayan accidentes. Entonces, esas probabilidades, al final, si es que te topáis muchos accidentes y te tomáis esos tiempos, ¿cachai? Que por eso aquí está el coma de esos tiempos, que si te topáis muchos accidentes y empezáis a acumular tiempo, no vaya a llegar no vaya a llegar al partido como tal, ¿cachai? Entonces, si no llegáis al partido, eh, al final toda esta cuestión se te va a hacer cero. Es muy rara la probabilidad en verdad, y es como muy normal que no lo entiendan, pero eso, como que se te va a volver cero. Pero cuando lleguemos a la condición de borde, como que ahí vais a entender un poco más esta función de beneficio. De hecho, yo creo que tal vez tenemos que haber partido como al revés de la condición de borde, y de ahí haber seguido a la función de beneficio, pero bueno. Así que mira, cuando lleguemos a la condición de borde, como que ahí lo voy a preguntar de nuevo si lo entendieron o no entendieron, pero eso. Así que, bueno, y la función objetivo al final nos piden para maximizar. Entonces tendríamos que maximizar esa cochinada arriba. ¿Ya? Del S de I, el I de I y el X de I. ¿Ya? Y esto es maximizar para todo I. Ya, sorry que lo escriba tan mal, pero estamos allá justo y así que por eso. La condición, las condiciones de borde, es que al final el I de 1, el tiempo que yo llevo acumulado inicialmente sería 0, ¿cachai? Y el tiempo que yo tengo acumulado en el último, o sea, ni siquiera el tiempo, según yo, sería esto, la probabilidad que yo llevo en el último, ¿cachai? Que sería como la probabilidad en la función de recursividad, aquí va a tener que tomar dos valores, ¿cachai? Va a tener que sí o sí va a tomar dos valores. Va a tomar el valor de 1 inicialmente, ¿cachai? Si es que el I de 4 es menor o igual que el 30, que son los 30 minutos, y va a tomar 0 si es que I es mayor que 30. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa?
si nosotros nos fijamos en las condiciones de borde, en la nueva condición de borde entre el 1 y el 0, como que al final, si es que el i fuera como, el i de i fuera menor o igual que 30, que al final si te fijáis el i de i, no es como que corresponda como tal a algo dentro de la función de utilidad, sino que corresponde a una restricción. ¿Sí? Entonces, al corresponder a una restricción, el i de i como tal no está dentro de la función de beneficios, sino que está como indirectamente en la función de beneficios. Nosotros la función de beneficios lo que buscamos es maximizar la probabilidad de que yo pueda llegar a casa, o sea, de que el i de i sea menor o igual que 30. Entonces, si es que el i de i fuera mayor o igual que 30, yo de por sí voy a tener que poner 0 porque esta función de beneficios, como que al final no llegué a mi casa. ¿Sí? Entonces, si no llegué a mi casa, sería 0. Pero si es que yo llego a mi casa, ahí como que empiezan a jugar las probabilidades, y las probabilidades juegan en función de esto. Juegan en función de el estado en donde yo decida ir, el tiempo que me tome, y las probabilidades de que si que me tomo ese accidente o no tomo accidente. ¿Por qué la probabilidad de que me tome accidente o no me tome un accidente? Porque la probabilidad de que tome un accidente me aumentaría el tiempo en el doble. ¿Cachai? Entonces, eso en verdad. Como, como que indirectamente está puesto todo. Es como que todo está muy puesto muy indirecto, pero a la vez como muy directo, porque estáis maximizando la probabilidad de llegar, la probabilidad de que el IDI sea menor o igual que 30. Y el IDI como que al final no está dentro de la función de beneficios porque no es tampoco algo que determine la función de beneficio. O sea, te lo determina indirectamente, pero no es como no es por ejemplo como poner una utilidad, ¿cachai? O poner en este caso el t, ¿cachai? Que el t era como algo que tenía que ir adentro del tiempo. ¿Cachai? En este caso el tiempo no es algo como que directamente me vaya a cambiar las probabilidades, pero sí indirectamente me cambia las probabilidades. Eso, Tomás, dime. siempre se sumaría en algo de si, por ejemplo, la función de beneficio a mí se me hubiera ocurrido hacerla como independiente, una y después la otra, en vez de hacerlo suma. Y eso está malo, ¿no? Independiente, sí, es que como te referís como a hacerlo como así, como poner este corchete. Sí, más o menos, una cosa así, sí. Sí, es que lo que pasa es que si ponía el corchete, es como que decís como que pasa un caso o pasa otro caso, ¿cachai? Pero no estáis diciendo como pueden pasar los dos casos ni las Ah, probabilidades. Y en este caso es como como que, si es un nodo con accidente y otro sin accidente, ¿o no? exacto, ¿cachai? Tenéis que Ah, sí o sí ya, ya. sumar como, tenéis que sí o sí sumar eso, el si hay accidente o no hay accidente por la cuestión de la esperanza, en verdad, ¿cachai? Por eso. Sí, 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 gracias. Pero sí hay ejercicios en donde tenéis que ramificar la función de beneficio. Así que ahí tenéis que tener ojo. Ya, ¿Ya? vale. Eso. Bueno, eso fue todo lo de día porque en verdad tengo más ejercicios que hacer, pero no tenemos más tiempo. Yo la verdad también me tengo que juntar con un grupo para un trabajo, entonces no me puedo quedar más tiempito. Pero si tienen alguna duda, pregúntenme al tiro porque tengo como 10 minutos. Así que eso. Voy a cortar la grabación.